Hoy quiero hablarles acerca de las regiones de cautividad. Ese es el título que tengo para ti el día de hoy de parte del Espíritu del Señor. Regiones de cautividad. La palabra del Señor nos habla en el libro de Isaías 42:7. Vamos a la palabra del Señor. Isaías 42:7. Dice la palabra del Señor: para sacar de la cárcel a los cautivos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El Señor nos está hablando a través de esta palabra de que Él está disponible y dispuesto para sacarnos de donde nosotros nos sintamos cautivos. Porque cuántas veces en nuestro caminar hemos sentido un cautiverio en nuestra vida. Hemos sentido que estamos en una cárcel, aunque no es física, porque hay gente que sí físicamente está porque de alguna manera hizo algo en esta tierra. Pero cuando hablamos del mundo espiritual, estamos hablando de una prisión o de una cárcel que tú no puedes ver quizás, que tú no la puedes ver con estos ojos físicos, pero igualmente espiritualmente sí existe. Estás encerrado, estás encarcelado y no puedes como que salir de esa cárcel. Por más que inclusive el Señor te da las llaves del reino, por más que el Señor te da los códigos del reino, tú todavía sientes que no tienes ni la autoridad, ni el poder, ni la capacidad de poder tomar esa llave, abrir esa cárcel y poder ser libre por el poder del Espíritu del Señor. Durante nuestras batallas espirituales tienes que saber y entender que el enemigo siempre va a querer tenerte cautivo. O sea, el enemigo siempre va a traer ataque para llevarte a un cautiverio. El enemigo siempre va a traer ataque para llevarte preso, para que tú estés en regiones de cautiverio y no puedas recibir libertad en el espíritu. Porque cuando tú eres libre en el espíritu, eres libre también en el alma, eres también libre en el cuerpo y comienzas a vivir una integración completa para el reino y para adorar a tu Señor. Pero Satanás conoce muy bien que si tú recibes completa libertad, entonces cumplirás un propósito, cumplirás tu asignación, cumplirás el por qué estás en la tierra y caminarás bajo la obediencia y la guía del Espíritu Santo de Dios. Por eso Satanás va a intentar y ha intentado con todas sus fuerzas y su poder tenerte cautivo en algunas áreas, como por ejemplo en la mente, en el corazón, en los pensamientos, inclusive hasta en las ideas que nosotros tenemos para salir adelante en nuestra vida. Esta es la razón por qué necesitamos entender que muchas veces, aún siendo creyentes y cristianos, vivimos presos, cautivos y en una cárcel sin reja material, sino espiritual. Ahora, cuando hablamos de las regiones de cautiverio, ¿a qué nos estamos refiriendo, iglesia? Cuando hablamos de estas regiones, ¿qué son? Estas regiones de cautiverio podríamos decir que son como esferas o dimensiones espirituales donde el alma, escuche bien, donde el alma, la mente, las emociones o parte del espíritu humano ha sido aprisionado totalmente por el enemigo. O sea, el enemigo toma cautiva tu alma, tu mente, tus emociones y inclusive parte de tu espíritu para que no se conecte con el Espíritu del Señor. Porque cuando tu espíritu está conectado al Espíritu del Señor, eso provoca que tú escuches la voz de Dios. Y cuando tú escuchas la voz de Dios, tú eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa voz te guía a esa libertad y entonces puedes dar pasos de asignación y cumplimiento en el reino. Por eso el enemigo trae estas prisiones a través de, primero, puertas abiertas que tú mismo generas y abres. ¿A través de qué? Primero, del pecado. Cuando pecamos delante de Dios. Y cuando hablamos del pecado, es hacer aquellas cosas que a Dios no le agradan. El pecado es desobedecer a Dios. Pecado es desobedecer a su palabra. Pecado es no cumplir lo que Dios dice que debemos hacer. Así
Así que a través de esas puertas abiertas de pecado puede venir un cautiverio en tu alma, en tu mente y en tu espíritu, porque el pecado trae separación de Dios. Cuando tú pecas hay una separación, y aunque tenemos a un Dios de misericordia, que dice la palabra, y dice que si venimos a Él contritos y humillados, Él no nos va a menospreciar, y que a través de su sangre tenemos perdón, tenemos liberación, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero a pesar que tenemos y conocemos, igualmente la gente camina hacia el pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Esta es la razón por qué el Señor habla de crucificar nuestra carne. Por eso el Señor habla de que debemos dejar morir nuestra carne, porque esta carne se alimenta constantemente del pecado, y ese pecado se abre por medio también de un pensamiento, de lo que veo, de lo que escucho y de lo que siento. También viene a través estas puertas de un trauma que recibiste quizás desde la niñez, desde la juventud o ahora que eres adulto. Traumas que marcan la vida de una persona. Un trauma doloroso que marca tu corazón, que marca tu existencia para sentirte con algo que se llama vacío en tu corazón, que marca tu corazón de dolor para que sientas odio, para que sientas rencor, para que comience un espíritu llamado rechazo a operar en tu vida desde tu nacimiento, y siempre vas a encontrar alrededor de ti gente que te va a rechazar. No importa lo que hagas o no importa lo bueno que seas, siempre habrá alguien que te rechaza, porque ya es un espíritu que se pegó desde tu nacimiento para que sientas lo que es el rechazo y no te puedas sentir amado por Dios. Porque cuando una persona no se siente amada, está buscando amor, y como no encuentra ese amor, entonces su corazón se marchita, porque Dios es amor. Nacimos para recibir amor y para dar amor, y cuando no recibimos amor sentimos que no podemos dar lo que no recibimos. Por eso es que la palabra habla de que Dios es amor. Y si Dios es amor, por eso habla de que debemos también amar nosotros. Así que cuando tiene un trauma, esto es como que opaca, marchita ese amor puro, ese aliento de vida, ese sacrificio valioso, porque solo estás pensando en lo que viviste, en lo que te traumó desde niño, en ese dolor que te marcó, ya sea por medio de tus padres, ya sea por medio de alguien que amabas, por medio de tu esposo o inclusive por medio de tus propios hijos. Viene también por pactos generacionales como hechicería, brujería, que desarrollaron tus antepasados o tus presentes. Y espiritualmente, realizar un pacto espiritualmente tiene mucha fuerza y mucho poder en el mundo espiritual. A veces la gente piensa que ir a un adivino, a estos que leen las cartas, a estas personas que hacen todas estas cosas que Dios aborrece totalmente. Y la gente igualmente camina, aún gente creyente, cuando siente que no hay una respuesta de Dios a su vida, se desespera al punto de ir a buscar esta clase de gente para ver si pueden hallarle la respuesta a lo que Dios no le pudo responder. Aún siendo creyentes, hay gente que va y busca la hechicería y la brujería. Porque el ser humano siempre quiere una respuesta inmediata. Dios ha tenido la paciencia contigo, pero tú no tienes la paciencia para esperar la respuesta. Entonces abres puertas y estas puertas te cautivan. Mira, a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo cautivo que puedes estar a causa en el mundo espiritual de aquellas acciones de pactos que se hicieron
generacional o que tú hiciste y creíste que era normal y que no importaba, porque a veces la gente en el mundo espiritual o en las cosas espirituales no le da la importancia que merece. Y sabes que lo más importante que debemos estar atentos es en el mundo espiritual, porque la palabra del Señor dice que nosotros ya somos peregrinos. Nuestro reinado es con Cristo y por lo tanto esta solamente es una tierra pasajera, porque la eternidad será con Cristo para aquellos que están y vivieron para Él. Así que mi mundo es espiritual, porque dice la palabra que por eso nuestras armas no son carnales, no son de este siglo, no son de este mundo, sino que son espirituales y son poderosas para la destrucción de fortaleza. Está hablando del campo espiritual. Por eso cuando el Señor nos habla y nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, está hablando que no es contra el mundo, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de un mundo espiritual. Y cuando hacemos pactos en ese mundo espiritual oscuro, eso nos encadena y nos liga a vivir maldiciones a causa de estos pactos que se hizo en el área que muchos desconocen, pero que igualmente están interesados. También viene por medio de actividades demoníacas. Hay muchas puertas que la gente abre sin conocimiento. Hay muchas puertas que la gente está abriendo en el mundo espiritual porque le falta conocimiento en esta área. Por ejemplo, e inclusive una puerta, algo tan sencillo y básico que la gente de pronto no visualiza, pero el hecho de que inclusive tú veas una película de terror puede abrir una puerta a estar cautiva en tu mente. Y por el hecho que te guste, no significa que tengas que hacerlo. Entonces, no se trata solo de una opresión o de una influencia o de algo que te está influenciando espiritualmente o demoníacamente. La persona queda espiritualmente secuestrada o fragmentada cuando llevan áreas de cautividad a causa de lo que nombré. Estas áreas que tú le entregas, estas dimensiones en el mundo espiritual por las acciones que cometes y haces, quedas aprisionado espiritualmente, secuestrado. Y sabes que una persona secuestrada es una persona que se siente que no vale. Se ha escuchado las historias de aquellas personas que han sido secuestradas, cómo sufren, y dice que se sienten peor que inclusive un perro, de cómo los tratan, de cómo los maltratan. Imagínate en el mundo espiritual cuando tú eres secuestrado espiritualmente. Mira cómo el enemigo opera para destruirte y volverte peor que un animal. Por eso es que el ser humano comienza a tener actitudes de violencia tan fuertes que no mide su capacidad. Porque cuando tú estás influenciado y quedas totalmente fragmentado, algunas áreas internas, y aunque, escúcheme bien esto que es importante, porque aunque tú caminas en libertad y te sientes que estás caminando tranquilo porque tú te mueves, tú estás caminando y te dices yo no siento nada, aquí no ha pasado nada. Mira, aunque tú sientas que estás caminando, igualmente en este mundo espiritualmente estás atado. Aunque estás caminando y tú no veas físicamente cadenas a tu alrededor. Aunque tú no veas una cárcel, una reja a tu alrededor, igualmente tú estás caminando en este mundo sin una cadena visible, pero espiritualmente estás caminando y estás atado. Por eso, cada paso que das, cada que quieres superar, cada que quieres avanzar, cada que quieres lograr algo, se te dificulta, ya sea en cualquier área que estés cautiva. Si estás cautiva en el área emocional, no prosperarás emocionalmente. Si estás cautiva en el área familiar, siempre tu familia será un desastre. Si estás cautivo en el área financiera, mira, déjame decirte que jamás serás prosperado, no importa lo que tú hagas.
Y si estás cautivo en el área espiritual para que tu asignación y tu propósito no fluya, eso va a hacer que por más que tú busques al Señor, siempre te vas a sentir menos y nunca vas a lograr tu llamado, aunque tengas dones y aunque tengas de parte del Señor una palabra profética. Porque te sientes cautivo, porque estás caminando, sientes que estás caminando, ves que la vida es normal. Pero aunque ves que es normal, sientes que algo está pasando en alguna de esas áreas que están cautivas y no puedes fluir en esa área. Y por más que quieres fluir, por más que quieres avanzar, por más que quieres conquistar, por más que quieres en este mundo dejar un legado, tú dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no avanzo? Tengo a Cristo, me he entregado a Cristo, he venido a Cristo, he sentido su presencia, he sentido su Espíritu Santo, conozco su palabra se ha revelado, pero ¿por qué todavía yo no avanzo? ¿Por qué todavía no crezco? ¿Por qué todavía siento que delante de mí hay una barrera que siempre que quiero ir a más me detiene, me paraliza y solamente me quedo en este estado conformismo? En este estado donde ya me tengo que adaptar a lo que me tocó. Ya me tengo que adaptar, que esta es la vida que me tocó. ¿Por qué comienzo a conformarme cuando en Cristo no podemos conformarnos? Porque Dios es un Dios creativo, donde no hay limitación para Él. Y donde tenemos que avanzar y avanzar y avanzar, porque dice la palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Así que hasta que Cristo venga, tú tienes que ser mejor cada día y en todas las áreas, porque no olvides que tiene que haber integración, ser íntegros en todas las esferas, alma, cuerpo y espíritu. Por eso David experimentó en su vida un cautiverio a causa de su pecado. Por eso David en el Salmo 142:7 dice, mira lo que experimentó David. Y esto es lo que muchas veces muchas personas están experimentando en este momento. Muchas personas se están sintiendo como David en aquel momento. Y dice David en el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que yo alabe tu nombre. ¿Cómo habrá sido que se sentía David en una cárcel tan profunda su alma, que él siendo un músico no podía alabar el nombre de Jehová? Por más que quería alabar como el músico cantor que era, aquel joven que danzó para Dios, sin importar quién lo viera, en ese momento que estaba su alma en cautiverio, en cárcel, no podía alabar a Dios. Porque esto es lo que pasa cuando hay cautiverio. Sientes que no puedes alabar a tu Señor. Lo intentas, quieres entrar a la presencia, quieres ser como esa persona y decir, yo quiero, Señor, verdaderamente alabarte, glorificarte, exaltarte, pero no puedo. Algo está pasando, algo está sucediendo que yo no puedo alabarte como debería alabarte. Hay gente que anhela sentir su presencia, ríos que fluyan constantemente, pero no pueden. Quizás le pasa lo que le pasó a David. Su alma está en una cárcel. Y por eso David decía, sácala para que yo pueda alabar tu nombre, para que yo pueda exaltarte, porque sabes una cosa, cuando tú eres libre de todo cautiverio, podrás alabar al Señor sin presión alguna. Podrás exaltar el nombre de Cristo sin vergüenza alguna. No hay vergüenza cuando tú estás en la presencia del Señor. Y podrás alabarle, danzar, cantar, glorificar su nombre, porque ya no estás cautivo.
sino que ahora eres un hombre libre por su poder. Ahora, ¿cuáles son? Para entrar al primer paso, al segundo paso. Primero, que son las áreas de cautiverio. Ahora, segundo, ¿cuáles son las evidencias bíblicas que nos hablan acerca de regiones de cautiverio? Primero, Isaías 61:1. Dice la palabra del Señor: a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, Jesús vino no solo, escuche bien, a libertarnos solo del pecado, sino de presiones espirituales, donde él sabía que a causa del enemigo la gente se iba a introducir. Yo los limpiaré del pecado, los libraré y los santificaré para que puedan llegar a mi trono. Y juntamente conmigo puedan reinar. Por eso yo vine a limpiarlos, a purificarlos a través de la cruz y de la sangre. Pero también a sacarlos de esas prisiones espirituales, mentales, donde muchas veces somos nosotros, a causa de nuestra voluntad, que las ocasionamos. Porque cada área cautiva viene por una acción cometida de parte tuya muchas veces, por tu propia voluntad. No es que Dios las puso. Satanás solamente te da la idea, te pone el dardo y te manda la lanza. Pero tú decides si la tomas, si te hiere y si te condena. Porque va a depender de tu acción, de tu voluntad, de tu búsqueda y de lo que estás dispuesto a hacer y sacrificar para no vivir en cautiverio. Lucas capítulo 13, versículo 11 al 16. Habla acerca de una mujer. Esta mujer estaba encorvada. Dice que esta mujer no tenía una enfermedad física común. No era común. No es que se enfermó porque comió demasiado. No es que se enfermó porque no le mermó al azúcar. No es que se enfermó porque no cuidó el templo del Espíritu Santo. Porque hay enfermedades que vienen a causa de que tú no te cuidas. No es que Dios las envía o el enemigo las envía. Tú mismo las provocas cuando tú no cuidas el templo del Espíritu. Esta mujer tenía una enfermedad que no era común. O sea, ella no la generó. Ella no la realizó. Sino que dice la palabra del Señor en Lucas que ella estaba con un espíritu de enfermedad. O sea, que la enfermedad que tenía ella era una enfermedad que había venido porque un espíritu se había posesionado sobre ella. ¿Qué es la diferencia? O sea, ya había un espíritu como tal que se adueñó de su cuerpo durante 18 años. Ese espíritu gobernaba su cuerpo. Ese espíritu durante 18 años la llevó cautiva físicamente, porque hay cautiverios hasta físicos. Por eso hay gente que toda la vida sufre de una enfermedad sin sanarse. Esta mujer llevaba 18 años cautiva por un espíritu de enfermedad. Y la única manera que fue sana fue cuando el mismo Jesús proclamó la libertad para ella. Ojo, porque cuando usted va un poquito más a la palabra, ahí mismo en Lucas, se da cuenta que esta mujer no era una impía. Dice la palabra que ella era una hija de Abraham, que significa que era una mujer de la fe. Eso nos da a entender que aunque tú dices llamarte hijo de Dios, puedes vivir cautiverio hasta de enfermedad.
Pero cuando entendemos que en Cristo hay libertad, entonces podemos caminar en esa libertad. Así que podemos ver también en el Salmo 107, del 10 al 14, donde habla y dice, David dice, moradores de tinieblas, mira esto, moradores de tinieblas y de sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Esto lo describe David, porque no olvide que David llegó a estar en cautiverio. Fue tanto el pecado que cometió que lo llevó a estar cautivo a la profundidad de él ver inclusive y poder expresar cómo es estar cautivo. David es uno de los mayores que nos expresa acerca de la cautividad y las prisiones y de las cárceles espirituales. Él nos habla y nos introduce qué es estar sumergido en esas prisiones, porque él lo vivió, él lo experimentó. Por eso él dice, moradores de tinieblas, sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Estas prisiones espirituales también se dan por rebelión. Se da también por rechazo a la palabra y por heridas internas, que es prácticamente también lo que pudo experimentar David. Por eso inclusive Jonás también describe estas regiones de la muerte. Y dice que con el alma descendiendo a lugares de encierro espiritual. Cuando vas a Jonás 2, del 5 al 6, Jonás expresa y dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Mire, hasta el alma. Rodeándome el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me activa de muerte, al punto que él sintió y vio la muerte. Y por eso dice que en medio de esa muerte se acordó de Jehová. Porque es que en esos momentos, ¿en quién debemos recordar? ¿A quién debemos recordar? Si no es a nuestro Señor, ¿no? Por eso dice la palabra, alzaré, ¿cómo se dice? Mis ojos a los cielos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso cuando tú sientas que estás cautivo, entonces recuerda que tu socorro solo vendrá de Jehová, tu Señor y tu Salvador. Porque cuando usted ve la palabra, se da cuenta que cada uno de estos hombres que vivieron cautiverio, lo único que hicieron fue clamar con toda su alma a Jehová. Por eso uno de los salmos dice, clamé a Jehová y él me escuchó. Porque cuando tú le clamas desde lo más profundo de tu alma y de tu ser y de tu espíritu, quebrantado de corazón, él te escuchará y él vendrá a tu socorro. Pero ¿sabes por qué muchas veces no ha venido a tu socorro? Porque definitivamente no has elevado la profundidad de tu alma delante de él. Lo has hecho solo por encima. Y solo porque no te quedó otra. Pero no lo has hecho de corazón, sabiendo que sin él morirías. 3. ¿Cómo funcionan estas regiones cautivas? ¿Cómo pueden funcionar? Primero, funcionan operando como cárceles espirituales. O sea, donde el alma
es encerrada o fragmentada. Es ahí donde tú sientes un profundo o una profunda desesperación en lo más profundo de tu alma. Sientes que tu alma está como partida, como fragmentada, como golpeada, como que tú sientes que de verdad, aquí podemos utilizar esa palabra que dice muerto en vida. La frase se la saben, ¿no? O sea, estoy vivo, ¿no? Camino, hago, pero por dentro, ¿qué se siente? Que está muerto. Cuando un alma está fragmentada, es porque ya está una función cautiva. Ya hay una región cautiva y ya está fragmentada esa alma al punto de estar encerrada. 2, son establecidas por espíritus, primero, territoriales. Y territoriales significa los que gobiernan un territorio. Ese territorio puede llamarse tu familia. Por ejemplo, tu casa o donde tú vives es un territorio. Entonces, si tú no has podido discernir en el mundo espiritual lo que opera en tu entorno, estos espíritus se alimentan en los aires, descienden, bajan. Por eso es que habla de que debemos cubrir nuestra casa. Habla por eso de la oración. Por eso es que siempre nos dicen ungir nuestra casa, ¿no? ¿Por qué? Para que ningún espíritu territorial en la zona pueda venir sobre tu casa y sobre tu familia, sino que él sepa y entienda que a causa de un solo creyente fiel que hay en esa casa, que le cree al Señor y que tiene autoridad, el enemigo no entra en esa casa. O sea, es entender, hermanos. Por eso es la importancia de que si tú eres el único cristiano, siéntete bendecido, hermano. Siente que tú tienes el poder y la autoridad. Y es ahí donde se cumple: mi casa y yo te serviremos. Porque a causa de que tú eres la luz y que tú estás brillando, ya el espíritu territorial sabe que hay una luz que está brillando ahí. Y dice: espérate un momentito, que ahí hay una luz. La apagamos, porque si no esta se va a encender más. Pero cuando ve que esa luz brilla tan fuerte, que está potente, que está gloriosa, que ahí hay oraciones, que ahí hay ayuno, que ahí hay presencia, que ahí hay búsqueda, que hay intercesión, ahí hay alguien que está cubriendo a su casa, está cubriendo a sus hijos, está cubriendo a su esposo, a su esposa, a sus padres, quien sea que sea el cristiano, hermano. Dice: espérate, no nos metamos en esa casa. Y cada que intentan forzar para entrar, no pueden, porque hay un hombre y una mujer que es atalaya y es centinela para esa casa. Cuando usted entienda eso, dejará de sentirse menospreciado y dejará de estar diciendo: ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué solo yo de mi casa? Mira, siéntete privilegiado que seas tú. Yo siempre he dicho algo: si eres tú, es porque en ti hay algo especial que los otros no tienen. ¿Lo estás entendiendo, iglesia? Apláudale fuerte al que vive. También funcionan por medio de espíritus gobernadores o principados que tienen derechos legales. Por eso ese cristiano que es atalaya no puede entregarle ninguna legalidad al enemigo, porque es como una puerta que se abre, una ventana que se abre para que él pueda venir y entrar. Porque estamos hablando que nuestra lucha es contra poderes espirituales que no podemos ver. Y por ejemplo, la gente, cuando se habla de potestades, principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad, a veces ni siquiera se entiende qué son ellos, cómo operan ellos, cuál es su capacidad. Por eso es que es tan difícil que una nación o que un país o que un barrio pueda haber avivamiento.
Porque si la iglesia no pelea el territorio espiritualmente con guerra espiritual, nunca podrá existir un avivamiento en aquel lugar. Por eso es que hay cientos de oraciones que sí, son importantes y eso es lo que ha retenido un poco al enemigo. Pero para que ya haya una explosión de avivamiento, se necesita que toda la iglesia se una para poder derribar a los espíritus que son gobernantes, a las potestades y a los principados que están en un barrio, en una nación y en un país completo. Entonces imagínense una sola persona peleando contra una potestad, esa potestad la mata. No se puede levantar una sola persona. Una persona puede ser vallado en su territorio, pero para ser vallado en la nación se necesita a todo el pueblo de Dios. Así el enemigo no podrá matar a la iglesia completa. Por eso una sola persona no puede ir y liberar los aires de un país. Tú puedes decretar, tú puedes dar una palabra profética, puedes hacerlo. Pero liberar los aires para que haya un avivamiento en una nación completa, en un país completo, se necesita a toda la iglesia de ese país. Para lograr a lo menos hacer retroceder al principado que gobierna aquel país. Por eso es que hay gente que dice, porque si oramos, clamamos, porque si nos han proclamado que va a haber avivamiento sobre nuestra nación, no la estamos viendo. No está sucediendo aceleradamente, sino muy despacio, porque son solamente algunos que se levantan. Son pocos los que se levantan. Y el avivamiento comienza primeramente gobernando el territorio de tu casa espiritualmente. Si todas las familias le quitaran legalmente el derecho a Satanás, comenzaría un avivamiento más fuerte también. Entonces, él se alimenta estableciendo estos espíritus territoriales, gobernadores y principados que tienen derecho legal para poder ejercer violencia, muerte y todo lo que ocurre en un país y en una nación. También están diseñados para bloquear el avance, apagar el espíritu y despojar la identidad de una persona como hijo de Dios. Cuando hay ese bloqueo donde tú no puedes avanzar por más que tú quieres, esa es una función de una región cautiva. Esa es una de las funciones que hace el cautiverio en tu mente. Eso es lo que hace la cárcel espiritual. No te deja avanzar por más que quieras. Por más que lo intentes espiritualmente, no puedes, porque no puedes avanzar porque hay cautiverio. Apaga ese espíritu. Y ahí donde entra ciertos niveles de espíritu, como el espíritu de estupor, de pitón que se habla. Espíritu de intimidación, donde ya te sientes intimidado y por eso no puedes proclamar el evangelio. Porque Satanás te intimida con sus mentiras y engaños y con sus acusaciones. Y por eso viene a apagar el espíritu y el fuego en los creyentes. Por eso que usted ve que hay gente que se levanta con un fuego encendido. Mire, hay gente que, cuando viene a Cristo están pero que quieren arrasar con el mundo entero. Y después de unos 2, 3 años que comenzó la murmuración, que lo criticaron, que lo juzgaron, que sintió temor, que sintió celos, tantas cosas. Ese fuego quedó solo cenizas. Esperando a ver si de las cenizas se puede levantar, porque Dios sí puede resucitar de las cenizas. Pero son pocos los que se levantan de las cenizas. Y se apaga el fuego. Porque nunca entendieron que estaban cautivos o que tenían áreas cautivas en su vida. Por eso cuando sientas que se está apagando el fuego de Dios en tu vida, tienes que prestar mucha atención, iglesia. Porque si usted tiene a Cristo, vive en Cristo y el Espíritu Santo mora en su vida, usted no se apaga. Usted antes quiere más, usted desea más, usted anhela más.
Pero si el fuego se está apagando, preste atención. Escuche. Porque después de eso, Él te va a despojar de la identidad en Cristo. Ya no te vas a sentir merecedor. Ya no te vas a sentir como un hijo de Dios. Y si no te sientes como hijo de Dios, entonces no vas a ejercer el poder y la autoridad como hijo de Dios. Entonces por eso no vas a ir a orar por los enfermos para que sean sanos, porque te vas a sentir inferior e incapaz de poder poner las manos. Tiene una repetición en una línea familiar. Viene por medio de estas maldiciones o estos yugos generacionales que se transmitió por medio de nuestro ADN. Por eso es que dice que desde que nos concibió nuestra madre, nacemos con pecado. Nacemos siendo pecadores, dice. Y es a causa del ADN que se porta por medio de la iniquidad. Así que toda persona nace con un ADN de maldición donde opera la iniquidad. Por eso cuando vienes a Cristo y se habla de la sangre de Cristo, necesitas hacer que la sangre de Cristo te limpie, te purifique y cambie tu ADN. Y ahora tengas el ADN de Dios en tu vida. Es ahí donde la palabra del Señor dice, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Es ahí cuando habla del nuevo nacimiento, que volvemos a nacer. O sea, ¿por qué habla del nuevo nacimiento? ¿Por qué habla de una nueva criatura? Porque habla que aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque cuando vienes a Cristo, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, Él purifica, santifica tu ADN y corta la iniquidad, corta la maldición y corta todo espíritu que pueda estar operando desde tu niñez o antes de tu niñez. Por eso es que cuando venimos a Cristo tienes que encarnar en tu vida esa verdad libertadora. Por eso es que tienes que renunciar a tu yo. Esa es la razón por qué tienes que renunciar a tu voluntad. Esta es la razón por qué tienes que desalojar, desarraigar de tu vida toda maldición que opere en tu ADN. Y como a veces no entendemos esto espiritualmente, vivimos con prisiones, con enfermedades y con cosas sin saber que es a causa de lo que opera en nuestro ADN. Y hasta que no se te revele la cruz, hasta que no se te revele lo que Cristo hizo en la cruz, con revelación de un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, y que entiendas que Él te purificó, te santificó y limpió tu sangre, vivirás experimentando maldiciones. Porque hay gente que dice, pastora, que yo ya oré. No, pastora, yo ya dije en el nombre de Jesús yo soy libre. Pero ¿por qué no me siento libre? Porque no siento que soy libre. Porque es que la gente toma las cosas espirituales de Dios muy a la ligera. Creen que solo por repetir. Creen que solamente por decir. Creen que simplemente porque hacen una pequeña oración sin sentido, ya van a ser libres. Yo siempre digo algo, si fuera así de fácil, entonces no hubiera nadie cautivo en esta tierra. Si fuera así de fácil de solamente decir, Cristo, límpiame y purifícame, entonces hoy no existiera gente pecadora, hoy todo mundo viviera en libertad. ¿Y por qué aún los mismos creyentes que dicen ser hijos de Dios están cautivos? No quiero imaginar los que están afuera. Porque todo lo tomamos a la ligera. Porque el enemigo logra poner eso en nuestra vida. Creemos en el evangelio fácil. Nos conformamos con el evangelio fácil, de que no hay que hacer nada, de que ya Cristo todo lo hizo, que a ti no te toca hacer nada. Mentiras del diablo. Cristo se sacrificó para darte autoridad. Ahora con esa autoridad tú tienes que accionar. Y si tú no accionas con esa autoridad, te vas a quedar preso espiritualmente. Porque lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para vencer al enemigo, nos otorgó autoridad, poder, derecho y armas espirituales. Y si tú no tomas todo eso para echar fuera al enemigo, el enemigo siempre te va a querer totalmente
va a querer destruirte. Pero cuando tú tomas las armas, cuando tú te armas, cuando tú sabes tu identidad, cuando tú tomas autoridad, cuando tú ya sabes el derecho legal espiritualmente, ahí es donde tú puedes hacerle frente al enemigo. Y es ahí donde, por eso la palabra del Señor dice: someteos pues a Dios, resistidle al diablo y el diablo tendrá que huir de vosotros. ¿Pero por qué? Porque primero hubo sometimiento ante Dios. Me sometí a Dios. ¿Y sabes qué es sometimiento? ¿Qué es ser sometido? ¿Qué es yo estar sometida? Sometimiento o estar sometida es que ya soy esclava de Dios, por decirlo así para que lo entiendan. O sea, sometido es una palabra fuerte. O sea, ya no estoy a mi voluntad, yo ya estoy sometida, ¿no? Ya todo, sometida. O sea, ya no puedo hacer esto porque yo estoy sometida a Dios. Sometidos pues a Dios, resistir y él huirá, Satanás. O sea, Satanás no huye simplemente porque tú eres hijo de Dios. Él huye porque tú estás sometido a la voluntad de Dios. Esto es diferente. ¿Y cuáles son los tipos de regiones cautivas? Rápidamente, para entrar, ¿cómo deshacernos? Tipos de regiones cautivas. Primero, cautividad emocional. Esto nos da incapacidad de sentir, hay frialdad, reacciones desproporcionadas a causa de heridas del alma o rechazo. Cautividad sexual. Ciclos de pecado sexual, sueños eróticos, culpas persistentes, lujuria, espíritu de sucubo e incubo. Cautividad emocional, cautividad generacional, son patrones repetitivos familiares como divorcio, ruina, enfermedades e inclusive pobreza, a causa de maldiciones y espíritus familiares. Cautividad mental, confusión, pensamientos obsesivos, incredulidad, religiosidad y hechicería. Cautividad territorial, ataduras ligadas a los lugares físicos como casas, ciudades y objetos. Letargo y estorbo espiritual. Cautividad por pactos, no avanzar aunque se esfuerza. Pesadez espiritual constante. Pactos demoníacos activos. Y puertas que están abriendo o que llevan a ser cautivos. Primero, pactos o pecados no confesados o crónicos. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, estas puertas abiertas es a causa de esos pecados que no confiesas, pero que los repites porque ya se volvieron crónicos en tu vida. Y tan crónicos está que aunque pecas no te sientes mal. Y cuando te sientes mal, igualmente lo sigues cometiendo. Lo sigues haciendo, lo sigues repitiendo, aunque dices que te sientes mal. Brujería, hechicería y prácticas ocultas. Deuteronomio capítulo 18, del 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agujero, ni sortilejo, ni hechicero, por traumas no sanados. Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También estas puertas se abren a causa de abusos sexuales, verbales o físicos. Cuando una persona es abusada sexualmente, esto abre una puerta cautiva hacia áreas sexuales donde pueden entrar espíritus que la llevan a la esclavitud sexual o a la esclavitud de nunca sentirse satisfecha. Y si no te sientes satisfecha, eso va a entrar una puerta donde tu matrimonio no va a ser feliz en esa área. Herencias generacionales contaminadas. Éxodo 25. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ya el Señor nos habla de las maldiciones generacionales. Otro punto que se abre las puertas es por alianzas o pactos con personas fuera del propósito de Dios. Mire, hasta esas cosas básicas y sencillas. Por eso es que hay gente que también, por más que quiere avanzar, no avanza, porque ese es el mismo círculo toda la vida. Y más está en ese círculo vicioso que en un círculo de visión y de conquista. Por eso es que para los que trabajan 8 horas en su trabajo y mantienes más allá, tienes que cubrirte muy bien. Tienes que estar espiritualmente bien fuerte. ¿Sabes por qué? Porque es el área territorial y espiritualmente donde tú más estás ahí. O sea, haz de cuenta que te metes, ¿no? Como le decimos, en la jaula de los lobos, ¿no? Y a veces la gente pasa en el trabajo tan relajado, ¿no? Yo a veces veo a los cristianos en los trabajos demasiado relajados, la verdad. Como que bacán, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? En tu trabajo tienes que ser luz. Y ser luz no significa que las 24 horas del día vas a estar como un loco proclamando: ¡te ato! ¡Fuera! ¡Sal de aquí! No. Es que tú, antes de salir de tu casa, espiritualmente, en la noche, cuando te levantes, porque eso dice la palabra, en todo tiempo hay que recordar la palabra. Y cuando estés en tu trabajo, tomas autoridad espiritualmente, limpiando los aires, contrarrestando espíritus. Inclusive debes hacer ayuno por tu trabajo. Mire, y te aseguro que nadie de los que están aquí han hecho ayuno por su territorio en su trabajo. Entonces los espíritus que rodean en tu trabajo, no te imaginas cómo te tienen preso. Por eso es que no cambies de idea. Por eso estás anclado ahí, lo mismo. Y eso lo traes a tu casa. Esas rabietas de tus compañeros, esas ideologías de tus compañeros las traes a tu casa. Por eso cuando sales de tu casa hay gente que sale malgeniada. Cuando sale del trabajo llega a la casa malgeniada. Y en la casa otro demonio peor. Por todas áreas endemoniados. Y no viven en paz, en tranquilidad. Y tú tienes que gobernar también espiritualmente en tu trabajo, porque es la zona donde más la gente está. 8 horas ahí. Hay gente que hasta más en su trabajo, ¿no? Ahí usted tiene que, en el nombre de Jesús, Padre, guarda mi mente, mis ojos, mis oídos, dame discernimiento para contrarrestar. Y cuando usted venga un espíritu, usted siente ese espíritu que es fuerte. Usted, Señor, me cubro en el nombre de Jesús. ¡Ay, espíritu! Cosa que no se te transfiera a ningún espíritu. Porque usted sabe lo que se ve en el trabajo. ¿O no es así? Por eso es que la gente en el trabajo es una, en la casa es otra y en la iglesia es otra. Dependiendo cómo se siente el ambiente. Por esas alianzas. Por participación o exposición a lugares cargados espiritualmente. Por eso es tan importante discernir los lugares donde estamos, lo que sentimos, lo que hay en ese momento, para cubrirnos, guardarnos, orar, clamar y contrarrestar por medio de la oración. Pero si usted ni siquiera sabe que, por ejemplo, usted llega a una casa, usted ni siquiera se da cuenta que esa casa opera la hechicería, la brujería, que ahí hay una bruja, y usted come de esa mesa, bebe de esa mesa, se relaciona, y usted no tiene discernimiento espiritualmente, créame cuando le digo que en alguna de esas bebidas ya hay algo. Y después tú dices: ay, ¿qué pasó? Porque no puedo avanzar. Y como lógicamente no se va a manifestar en un espíritu todavía, hasta que se arraigue profundamente, y que haya una unción de liberación para que salga lo que sucedió. Pero mientras tanto seguirás atado ahí. ¿Por qué? Porque nunca reconociste el territorio donde estabas. Nunca discerniste que estabas en un territorio donde operan
ya principado de hechicería y brujería. Y en ese momento te tienes que cubrir, te tienes que guardar. Mire, yo soy inclusive, ¿sabe una cosa? Yo que estoy tan expuesta a lugares abiertos por cuando voy a los congresos, a los eventos donde me invitan y predico, una de las cosas que yo nunca dejo de hacer, de cubrirme tanto, hermanos, hasta de la gente que me toca. Porque cuando yo veo tanta gente que viene a quererse que tomar fotos, que no sé cuánto, imagínate, todo eso me tocan. Y no es que yo sea una exagerada espiritualmente, ni una fanática por si acaso. Pero sabe que gracias a que tengo discernimiento espiritual tan audiblemente, tan sutilmente, hay ciertos abrazos y ciertos toques que siento que son lanzados con palabras de maldición hacia mi vida, por envidia, por celo, por lo que sea. Y yo siento que ese toque no es igual cuando yo abrazo a otra persona. Y ahí, yo de una, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo reprendo, estoy hecho fuera, cancelo. Y eso hace que por eso viva en libertad constante y no viva, por más que ministre liberación o haga guerra espiritual, no vivo en tormento ni en opresión. Y ningún espíritu me toca, porque estoy constantemente cubriéndome, y más cuando voy a ministrar. Por eso cuando yo le digo a mis escuderas y se les envía, oren porque la pastora va a predicar, estén orando, estén intercediendo, es por eso. Porque imagínense las influencias que hay en ese momento, y más cuando estamos ministrando la palabra. Y a veces cuando yo siento ese toque que es diferente, ¿sabe, hermano? Porque a veces uno siente ese toque cariñoso, ¿no? Ese toque cariñoso, que es así todo, que uno dice, pastora, qué linda, ¿cierto? Qué linda mi pastora. Y lo abraza uno y se siente como eso tan bonito, ¿no? Porque es sincero. Tú lo sientes que es sincero. Pero hay toques que vienen cargados con espíritus. Y por eso tenemos que discernir totalmente los lugares donde nos encontremos o donde estemos pisando. Síntomas que revelan las regiones cautivas. Primero, incapacidad de avanzar a pesar del esfuerzo. Sensación de estar atado o algo invisible. O sea, te sientes atado aunque es algo invisible. Sueños de encierros, persecución, serpientes, muerte y prisión. O sea, sueñas constantemente con estas características. Fatiga espiritual persistente sin causa médica. Guerras constantes en una sola área. Por ejemplo, si es finanza, solo guerra ahí, hermano, porque por nada te levantas. O solo en la parte, por ejemplo, de relaciones. O solo en la parte de salud. Hay gente que está cautiva tanto en esa área que usted se da cuenta que en todas las áreas es pero excelente, o sea, le va bien, pero una no. Pero no olvide que en Cristo vivimos la integridad. Nos integra todo, la integración. Somos íntegros, alma, cuerpo y espíritu. Significa que todo tiene que estar íntegro en nuestras áreas, finanzas, familia, ministerio, llamado a pesar de las circunstancias. Porque lógicamente Dios, para activar más nuestra fe, puede venir una circunstancia financiera para movernos a activar una fe mayor para que entonces podamos arrancar y traer más bendición. Pero cuando solo en esa área nunca te alcanza el dinero, hermano, pero es que no importa lo que hagas, hermano, llevas años tratando, pero has hecho de todo y siempre en esa área, si no estás con deuda no te alcanza, por eso no puedes adquirir nada. Ojo, y es una cosa. No estamos hablando de riqueza, no estamos hablando de que tengo que tener una vida espectacular financieramente, porque la palabra nos habla, el apóstol habla de que sé vivir en todas las circunstancias, ¿no? En la escasez y en la abundancia. Significa que hay momentos que puede venir escasez, sí, para un proceso, sí, para de pronto nivelarnos en alguna área, sí, pero no toda la vida. Porque cuando usted va a la palabra no solamente nos habla de bendición, quiere que tú seas bendecido en todo, que prosperes en todo. Entonces por eso dice que hay sustento.
hay provisión. Por eso habla de Jehová Jireh, quien te provee. Entonces, si tú vives con el sustento, que no te falta nada, a pesar de que no tienes riqueza, está bien. Pero, si ni siquiera tienes el sustento, hermano, es un peligro. Algo está pasando en esa área cautiva. O en la parte de la salud, que vemos personas que, oiga, desde que se levantan, desde su nacimiento son enfermas. Les duele todo, hermano. Todo. Y se quejan, pero es que es todos los días que me duele aquí. Que el lunes le duele la espalda, el martes le duelen los huesos, el miércoles la barriga, el jueves la cabeza, el viernes los brazos, el sábado no se quieren ni levantar, el domingo la sangre también le duele, todo le duele. No hay un día que no amanezca sana para venir a la casa del Señor, porque todo le duele. Es que si no es un día es el otro, pero le duele, hermano. Y ya se hacen los chequeos, ya le dan la pastilla, hasta le entra ya un espíritu de victimismo. Para que sientan lástima y perdón. ¡Ay, me muero! Y lo hace preocupar a uno, ¿no? Y uno ahí, Y a veces parece como que son cosas que no tienen sentido, ¿no? Pero créame que tienen demasiado sentido. Ataques después de oraciones o represalias espirituales después de entrar en guerra espiritual. Interrupciones graves al intentar buscar más de Dios. O sea, la gente siente, usted ha visto cuando la gente siente, pero pastora, es que mire, cada que yo busco más de Dios, ¿qué dice? No, ya siento que el diablo ya se está apareciendo, pastor. Y yo no quiero que se me aparezca. Entonces, a veces estos síntomas son por esos ataques y esas interrupciones que intentan, cuanto tú más quieres buscar a Dios, el enemigo te frena, haciéndote sentir todas estas cosas que te trasladan a sentir miedo y temor. Ahora, ¿cómo se rompen las regiones de cautividad? Primero, revelación por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué revelación? Porque se necesita conocer el área que estás cautivo. Tú no puedes ser libre de algo que tú desconoces. Tienes que conocer cuál es tu área cautiva. ¿Para qué? Como dice la palabra en Juan capítulo 16, versículo 13. Él os guiará a toda verdad. O sea, que el Espíritu Santo es el único que puede revelar la raíz y la ubicación de esa cautividad. Y sin revelación no hay liberación por más que quieras. Por eso hay gente que está en el evangelio y todavía está cautiva porque nunca se le ha revelado cuál es el área cautiva. Y aunque sabe que está mal ahí, solamente cree que es una vida llena de pruebas. Oiga, Dios no te creó a su imagen para que vivas toda la vida llena de pruebas, sino que también para el tiempo de la gracia vivas tiempos de abundancia y de bendición. Los desiertos no son eternos y no es para toda la vida. Por eso necesitas que el Espíritu Santo, meterte con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa meterme? Buscarle directamente hacia esa área. Espíritu Santo, revélame, muéstrame cuál es un área cautiva que tengo. ¿Cuál es esa área? ¿Dónde estoy cautiva espiritualmente? Para entonces cuando Él te revela, entonces ya venga primero un arrepentimiento profundo y una confesión para desarraigar el área cautiva espiritualmente. Por eso cuando la palabra habla en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos. No dice convertidos y después te arrepientes. No. Primero dice arrepiéntate y cuando te arrepientas te conviertes. O sea, ya eres un verdadero convertido. Por eso hay gente que puede estar en la iglesia pero todavía no es convertido. Por eso también es importante que tengas que aprender, 3, a renunciar
a toda alianza y pacto que quizás un día por ignorancia cometiste, se te borró de la mente, porque Satanás es experto también en eso, que tú no recuerdes eso, porque si tú no recuerdas los pactos que hiciste, pues nunca te vas a desarraigar de ellos. Porque para deshacer un pacto hay que recordar el pacto para anularlo y cancelarlo. Tú no puedes cancelar un pacto si no sabes qué pacto hiciste. Entonces, dice Isaías 28:18, será anulado vuestro pacto con la muerte. Por eso es vital romper verbalmente toda alianza con las tinieblas directa y todo lo que fue inclusive heredado que tú no sabías. Debes anularlo. Y para anularlo tienes que saber si lo hubo o si se hizo. O si alguien de tu familia, como mamá o papá, que es por ahí donde entra, lo generó o lo realizó. O si tu bisabuela, hasta la cuarta generación, de ti hasta la cuarta, tienes que saber cuáles fueron los pactos que se te revelen, para que puedas desarraigarlo desde esa generación, para que ya no tenga legalidad en tu nueva generación. Guerra profética con la palabra de Dios. Jeremías 1:10, como dice, para arrancar, destruir, derribar y arruinar toda obra del diablo. Y entonces podré edificar y podré plantar. Es importante aprender a hacer guerra espiritual con la palabra. Así escrito está, así dice el Señor. No olvide que nuestro Señor Jesús nos enseñó a reprender al diablo con la palabra. El Señor le dijo, escrito está. Pero cuando tú dices escrito está, no es porque te lo sabes de memoria. No. Usted puede decir, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Puedes decirlo 1000 veces porque te lo sabes de memoria. O tú puedes decir de memoria, Jehová mi pastor y nada me faltará, pero te falta todo. Y lo has repetido 1000 veces, te lo sabes de memoria, sabes dónde está. Pero a pesar que Él es tu pastor, te falta todo, hermano. Y entonces, ¿cómo puede ser que te falte todo si ya estás declarando la palabra? ¿Sí ves? Por eso no es decir solamente. Por eso cuando hablamos de decretar o declarar, no es que porque yo decreto, declaro, sucede. Por eso es que decretar o declarar es la palabra. Pero esa palabra se declara, esa palabra se decreta porque ya hay una fe que se mueve. Ya hay una fe activa que puede romper cualquier cosa en el mundo espiritual. Porque entonces esa fe, si tienes esa fe como ese grano de mostaza, le puede decir a esa montaña. Y cuando habla de esa montaña, no está hablando de una montaña solo física. Está hablando de la montaña del problema. Le está hablando de la montaña espiritual. ¿Cuál es tu montaña espiritual que te está rodeando y que ha hecho que tu fe no pueda quitarla? Por eso hay gente que tiene una fe escasa. Tiene solamente la medida de fe que se le dio para creer un poquito en Dios, pero su medida de fe no le da para poder quitar la montaña, para poder destruir al espíritu, para poder romper los pactos. Es necesario. Por eso cuando se declara esa palabra, usar la palabra debe traer estrategia para desmantelar estructuralmente y espiritualmente todo lo que Satanás pudo traer. Y es por medio de la fe, porque dice que para agradar a Dios es necesario tener fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que la manera que tú le agradas a Dios es cuando tú tienes una fe que supera tu limitación mental, de razón o conocimiento. Porque lógicamente en nuestra razón y en nuestra humanidad, por eso la gente dice, la guerra espiritual no existe. Como que cargas de cautivo, ¿qué es esto? Porque lógicamente si lo ven a lo material como nunca lo ven, ¿cómo puedes creer en lo que no estás viendo? Por eso es que la fe tiene que acelerar el proceso mayor.
Y si tú no tienes ese nivel de fe, tampoco nunca serás libre. Hay gente por eso que tampoco es libre, porque no tienen la fe de creer que Cristo los hizo verdaderamente libres. Porque no tienen fe suficiente de entender que la sangre de Cristo te limpió. Son incrédulos en la fe. Por eso es que los espíritus de incredulidad son los que más operan en las iglesias, no afuera, porque al final ya la gente de afuera no está creyendo en el mundo espiritual. Pero la iglesia se supone que su fe debe ser una fe superactiva, violencia, absoluta en la fe. Por eso cuando la palabra del Señor, y espiritualmente, que hubo libertad en tu vida. Por eso tienes que hacer guerra profética, no solamente guerra espiritual, sino que esa la nivelas a algo ya más profético. Y no necesitas ser un profeta para hacerlo, porque cuando declaramos la palabra ya somos profetas de nuestra boca mismo. Así que tú lo puedes hacer. No tienes que esperar que venga alguien a hacerlo. Ministración y liberación. Marcos 16:17. En mi nombre echarán fuera demonios. A veces es necesario tener una liberación dirigida, ungida, con discernimiento y autoridad espiritual. Por esa razón hay gente que Dios le ha dado estos dones. El Señor les ha entregado y les ha dado esa unción liberadora. Porque a veces hay áreas donde vas a necesitar que alguien te procese, que alguien te pueda decir inclusive algunas cosas para que puedas ser liberado. A veces la administración, por eso es tan importante, escuche bien, entender quién te impone la mano. Porque sí, a través de una administración y liberación y una imposición de manos con una persona ungida puede ser libre. Por eso también una imposición de manos con una persona bruja, hechicera, o con una persona pecadora que te impongan la mano y oren por ti, pueden transferir esos espíritus. Por eso tenemos que saber quién te va a ministrar. No cualquier persona tú te puedes dejar ministrar ni poner la mano, sino que alguien que porte una unción de liberación para que te ayude y te dirija hacia esa liberación. Restauración del alma y llenura del Espíritu Santo. Salmo 23:3. Confortará mi alma. Después de la salida del cautiverio, el alma necesita ser sanada y llena para no volver a ser cautiva. Y la única manera para que nadie vuelva a ser cautivo o lleve cautividad es por medio del Espíritu Santo de Dios. Tienes que permitir que el Espíritu Santo venga y te llene, te renueva. Tienes que hacer que ya no solamente sea un toque, sino que Él venga a morar en tu vida, para que ya tu vida esté tan llena, tan saciada de Él, que no necesites nada más, sino solamente su presencia, que solamente necesites unción, que solamente necesites estar en el regazo y en los brazos de tu amado. Pero la gente hoy no se llena con el Espíritu Santo. Mira, hoy la gente ni siquiera todavía conoce al Espíritu Santo, tanto que se le habla del Espíritu Santo, pero no lo conocen, no lo desean, no lo llaman, más bien siempre lo entristecen con sus acciones, con sus mentiras y con sus engaños. Por eso es que la gente no se siente saciada, por eso es que la gente siempre está buscando que alguien venga y les hable, porque no están llenos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos estar llenos de Él. Cuando tú estás lleno de Él, no necesitarás nada del mundo. Mira, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, no necesitarás a ningún hombre sobre esta tierra. Porque Dios te llenará tanto, tanto, tanto te llenará, que te sentirás saciado. Saciado. Usted sabe, no sé si ustedes han sentido la sensación de ser saciado. ¿Han tenido esa sensación? Una de esas sensaciones es cuando usted se llena tanto que ya no puede ni siquiera tomarse un vaso de agua. Porque si usted se toma un vaso de agua, siente que, porque está ¿qué? Ya lleno, saciado, ya no le cabe nada más. Entonces cuando usted está saciado, lleno del Espíritu Santo, a usted no le puede caber ningún pecado. ¿Sí ves? Porque usted está tan lleno que ningún pecado puede venir. Usted no va a dejar entrar ningún pecado porque usted está saciado, está lleno del Espíritu Santo. Usted se siente con gozo, con alegría, con fuerza, con valentía. Entonces usted no va a permitir que un espíritu X venga
Porque usted está saciado en todas las áreas. Emocionalmente está lleno del Espíritu, espiritualmente está lleno del Espíritu, familiarmente está lleno del Espíritu Santo, que es el que te está dirigiendo para dirigir tu familia, de cómo restaurar. Él te está diciendo, mijita, haga esto, mijita, vaya, haga esto, vaya, cocinen. Él está diciendo al esposo, vaya, llévele la rosita, porque es el Espíritu Santo que nos guía. El Espíritu Santo es el que te calla la boca y te dice, no le digas esas palabras a tu esposa, cállate. ¿Sí ves? El Espíritu Santo es el que te da el dominio propio. El Espíritu Santo es el que te dice, oye, cuidadito, hablas de mi ungido. Él es el que te dice, nada de estar hablando mal. Él es el que te da a entender y dice, oye, pila, que estás, oye, ¿qué es ese chisme? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tú estás tan lleno del Espíritu que ni siquiera escucha los chismes, sino que lo ofrece, espera, hermano. Lo que pasa es que mis oídos son tan espirituales que no aceptan tu voz de chisme. Y lo cortas. Porque estás lleno del Espíritu Santo. Estás tan lleno que cuando viene una mentira satánica, tú dices, no, eso no es de Dios. Porque estás lleno del Espíritu. Cuando viene un engaño satánico, demoníaco, para quererte desviar, tú dices, no, eso no es de Dios. Vete. Y es ahí donde, cuando hablamos de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ahí será, ahí se cumplirá. Porque estás tan lleno, tan saciado de Él, que lo sientes, que lo ves, que lo palpas, que Él te habla, que Él te direcciona. Ya no hace las cosas por hacer, no hablas por hablar. Ya todo está dirigido bajo la gracia, todo está dirigido bajo el poder, todo está bajo la dirección del Espíritu Santo, tu mejor amigo, el que nunca te abandona, el que nunca te deja, el que nunca te falla. Te sientes amado, nunca te vas a sentir rechazado, porque si no te rechaza el Espíritu Santo, ¿qué importa el rechazo de la humanidad? ¿Acaso ellos son mejores que mi Dios? Porque Dios puede enviar, mira, si te rechaza uno, Dios puede enviar a uno que te ama y entregarle amor para ti. Y cuando menos pienses tendrás rodeado un poco de gente que te ama. Si ese uno no te amó, mira, el Señor enviará a 20 para que te amen. Porque ese es el Dios que le servimos. Es más, si Él ve que tienes necesidad por el calor humano, porque tu papá y tu mamá no te dio de amor, mira, él te envía mejores padres todavía inclusive. Así no sean de sangre. Que te aman por lo que eres y no por lo que les estás ofreciendo. Porque ese es el Espíritu Santo. Te guía en todos los momentos de tu vida. Por eso, amada iglesia, debemos entrar a tiempos de liberación en nuestra vida. Debes proclamar sobre tu vida y sobre tu casa liberación. No puedes permitir que el enemigo siga cautivando tus áreas espiritualmente y haga que tú no puedas avanzar como iglesia del Señor. El reino debe continuar, el reino sigue avanzando y tú no te puedes quedar prisionero. Tú tienes que salir y dar a luz lo que Dios te entregó. Tú tienes que salir y dar a luz los llamados, los ministerios, los dones que Dios te entregó. Tienes que hacer que esta tierra sea escuchada por la voz de un Dios que habla, que utiliza hombres y mujeres imperfectos, pero que a través de Él los convierte perfectos. Y entonces ya no es tu voz, sino la voz del Espíritu Santo que sale de tu boca proclamando ese poder. Necesitamos como iglesia levantarnos para edificar el reino correctamente y hacer retroceder el reino de las tinieblas. Porque si la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y si la gracia de Dios sobreabunda en nuestra vida, entonces seremos hombres y mujeres agradecidos, porque en nosotros hay liberación, porque nosotros somos libres de toda condenación y porque podemos vivir bajo los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Es hora de que la iglesia comience a hacer decretos en sus vidas para levantarse como una iglesia que no destruye, sino que edifica, que planta y que trae diseños del mejor arquitecto, que es nuestro Padre Celestial. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieren hacer decretos proféticos de bendición y decirle al Espíritu Santo, yo quiero que tú vengas, me toques, me llenes.
traigas a memoria, me reveles si hay algo cautivo y hoy quiero desarraigarlo, hoy quiero quitarlo de mi vida, hoy quiero entrar a un nuevo nivel de mi vida, hoy quiero caminar diferente, hoy quiero pensar diferente, hoy quiero vivir diferente. Todos estos pensamientos mediocres, todos estos pensamientos de que no puedo, todos estos pensamientos que no me dejan avanzar, hoy quiero desarraigarlo, porque hoy quiero pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable. Si hay virtud alguna en esto, pensad, dice el Señor. Yo quiero ser como tú dices, que todo pensamiento que el diablo pueda traer, yo lo lleve cautivo a tu obediencia. Y si estás cautiva en tu obediencia, entonces podré comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad tuya, porque mis pensamientos estarán sometidos a tu voluntad. Yo no sé cuántos de ustedes en esta hora le van a decir: Señor, yo quiero que hoy tú traigas liberación sobre mi vida. Si hay alguna área cautiva que yo tenía, hoy me declaro libre por el poder de Cristo. Hoy voy a hacer decretos de bendición. Y yo quiero que todos aquellos que dicen: hoy yo quiero, pastora, que a través de esta palabra pueda hacer una oración de quebrantar todo. Porque quizás hay cosas que mira, a veces hay gente que se cree tan pura y tan santa que es demasiado pecadora. Y por eso no buscan más allá. Porque se conformaron a la mediocridad que viven. Se estancaron en ese nivel. Y por eso nunca logran nada más. Y se quedan ahí. Porque nunca se levantan para dar pasos de fe. Y confiar en el Dios que liberta y sana. Así que yo quiero llamar a la iglesia, esos hombres y esas mujeres que hoy deciden romper todo cautiverio espiritual, emocional, físico, económico, en cualquier área donde el enemigo te tenía cautiva. Hoy quiero que te levantes y pases al altar. Hoy vamos a ministrar, porque somos una iglesia donde vamos a llevar liberación. Y si vamos a llevar liberación, nosotros somos los primeros libres por el poder de Cristo. Gente y mujeres libres por el poder del Señor. Gente que le está creyendo al Señor. Gente que dice: yo paso porque yo creo firmemente que el diablo no tiene derecho, que el diablo no tiene legalidad sobre mi vida. Yo me declaro libre, no importa cuál sea el área. Mira, no te creas que eres menos porque pasa. Es más, déjame decirte, si pasa es porque eres un valiente y porque estás determinado a ser libre y no permitir que más el diablo siga tocando tu vida.